y me acuerdo que le hice un comentario a la película de Christopher de que me había gustado el personaje, ¿cachai? Y me dijo como esa película como no partió sin que el personaje fuera una excusa para mostrar un mundo y para hacer una película. Pero a mí me pasó que sí me quedé con el personaje, entonces creo que siempre como que en el cine estoy buscándole el lado humano a la cosa, y siempre como que me interesa mucho esto de la película que hice, que estoy haciendo ahora, cuentan una noche, pero me interesa mucho como el contexto de vida que puedan llevar, como que se arme, que finalmente el espectador pueda quedar con, no sé, como pensando en el pasado, como que sobre todo al momento que uno hace algo en sí más o menos realista, me parece que el espectador finalmente le termina construyendo todo un contexto social, familiar y quizá amoroso, en lo que hace las películas de la exnovia. Igual debo decir que la película de Martín está dedicada a su exnovia también. Y entonces como que me gusta eso, como armarle el contexto del personaje. Creo que por ahí va mi tendencia. Personal, creo que sí, en verdad a mí las historias no me seducen tanto, tampoco los personajes. Quizás uno terminó medio desencantado. Pero también más que nada, no sé, yo creo que cada obra busca instalarse en un espacio de reflexión distinto. Y no sé, en mi caso me gusta más la idea o sea, más que la ficción es la idea de la ficción, me parece más interesante. O sea, el hecho de qué significa el acto de representación, qué significa el hecho de poner en escena, qué significa el hecho de fracturar una puesta en escena, de combinar materiales, de ver qué pasa, los cruces de realidades. O sea, creo que ahí se producen chispazos que permiten superar el guión. O sea, de hecho, al menos, no sé, Manuel de Rivera yo creo que fue pensado un poco también en esa ética, y que corresponde, siento yo, al menos la ética que en ese momento lo afrontamos humanamente, que es decir, esta película también es un discurso sobre el lenguaje, y por lo tanto la película puede ser más que un guión. Y yo al contrario también, o sea, creo que hay una ala formalista que puede ser, que también formalista es una palabra engañosa porque también suena vacía, y creo que las formas también está el contenido, o sea, finalmente también es hablar sobre la manera de representarse, etc. Pero también creo que el cine chileno ha sido demasiado apegado a la idea del guión también, o sea, y es un lugar donde por lo general se flaquea también, o sea, el cine gringo claramente es un cine que más allá de la puesta en escena, etcétera, tiende a sentarse como una plataforma de exhibición de narrativa y personajes. De hecho, una película no se puede entender sin su personaje. Como clásico, a la hora de hacer un afiche, por ejemplo, como ley universal, que jamás en el afiche no puede haber un personaje porque la gente no entiende que es una película. Eso quiere decir que el cine está como en su tradición ligado a la exposición emotiva de un personaje, etc. Y creo que hoy en día está la posibilidad, que al menos yo siento como tendencia, al menos el lado que uno le gustaría atender, que es decir, una obra también, quizás una faceta más ensayística, más de cine ensayo, que es la posibilidad de ocupar la historia como unos elementos más sobre una mesa que puede ser llevado mucho más lejos. O sea, la historia es un hilo de una construcción cinematográfica que excede la historia. Y al menos siento yo que ese es el espacio que el cine debería asumir como propio, siendo que, no sé, la literatura u otros lugares se han apropiado también de la idea de la historia, y el cine tiene la posibilidad de excederla. Y en ese espacio yo creo que el cine chileno, o sea, siento que tiene una deuda pendiente que se puede empezar a abrir, creo yo. Hay varias cosas que dijiste, lo hemos conversado ya, así. Hay una fascinación extraña por las peripecias de las tramas, porque hay 10.000 plot points, que el conflicto empieza en un minuto de la película. Como que hay una fascinación por los conflictos dramáticos de los personajes. Como no sé, querer ver a otra persona haciendo una serie de cosas que no creo que me pasen a mí, pero entonces, esa típica frase idiota, cuando uno va al cine, los problemas son de otro. Entonces, hay una fascinación extraña con ver a la gente pasarlo mal. Segundo acto, son como actos de conflicto del personaje, alguien con conflicto. Una fascinación extraña por ver a alguien pasarlo mal. Entonces vamos al cine a ver una historia sobre alguien que lo pasa como lo orto, de alguna manera. Yo también lo paso mal, no sé, yo no me fascino tanto con ese tipo de cosas. Me fascina así con el cine, tengo algo en común, que me gustan los personajes, de alguna manera. Me gustan los personajes, pero como lo hago un poco con la idea de Murray, esto es como una especie medio entre medio, porque creo que hay que armar estructura para los personajes
y no al revés. Lo que uno hace en general es una estructura donde mete un personaje y le va llenando este saco con conflictos y series problemas que se van resolviendo, etc. Yo creo que lo que me gusta a mí es, me gustan los personajes, pero me gusta armar estructura para esos personajes. Que si bien el personaje se vea representado por la estructura de la película, más que por las cosas que puedan anunciar sus amigos sobre él o los problemas que podemos ver en la pantalla. Creo que lo que me parece interesante es aferrarse a una serie de asuntos formales ligados a la historia del cine, lo que hace consciente la película de la historia del cine, porque la estructura, no sé, seguir haciendo planos contra planos, me aburre, me latea. Nosotros, alguien que estudió cine, que ha visto 1500 películas, yo me aburro cuando veo un plano contra plano, de verdad, es fome. O sea, seguir viendo una y otra vez la misma imagen me parece incluso idiota. Estoy todo el día viendo la misma imagen, veis 10.000 películas y son muy pocos los planos que cambian. Entonces me parece muy poco interesante agarrar a hacer una película y no crear nuevas posibilidades formales, que aunque parezcan vacías no lo son, porque al final ese espacio o esa puesta en escena va a determinar finalmente una novedad en el personaje o la situación que sea. El tema es que me parece que hay que hacer no sé, en mi caso, que parto escribiendo estructura y después lleno con personaje y me queda la cagada un poco, que ahora puedo tener armado. Creo que es fundamental hacer uso como de las estructuras formales para contar quizás otra cosa, o hablar del cine mismo, a lo mismo, pero el digital abre un montón de facilidades para producir cosas y esas cosas hay que aprovecharlas para hacer cine. El cine no es filmar teatro, las típicas cosas que hemos venido viendo hace 100 años. Es que pasa algo también que entiendo lo que dice Christopher. Yo tampoco soy un fan del guión como gringo, donde los primeros 20 minutos hay que marcar el universo en equilibrio para después destruirlo y que los conflictos y bla bla bla. Pero como que me pasa que muchas veces siento que se busca que lo nuevo sea como lo no hecho, y siento yo que a veces como en cosas que ya están hechas se pueden seguir encontrando cosas nuevas, como que lo novedoso no tiene por qué ser extraño a lo que ya hemos visto. O sea, no tiene por qué siempre haber como una experiencia nueva desde lo artístico que haga reflexionar al espectador, digamos, con la obra solo desde lo artístico. Como que siento yo que muchas veces puede haber una novedad ante algo que un espectador sea como común, o sea un aficionado o un profesional del cine, pueda conectarse con algo como desde su realidad y sin que eso sea extraño, esté viendo algo nuevo. Yo sé que obviamente la literatura tiene personaje y tiene narrativa y no sé qué, pero yo no considero que eso cierra las puertas para que dejemos de contar historias. Sí concuerdo con Christopher en que creo que la historia sí debiese ser una de las partes de una obra, no la base fundamental. Creo que eso como que esa es como la base, o sea, como la base para empezar a hablar de que queremos hacer cine, es decir, como la historia es parte de y no es lo único que hay acá, que en el cine gringo lo que pega justamente es que lo único que interesa es contar la historia. Y de hecho no le interesa contar personajes. Si le interesara contar personajes se quedaría más rato en una escena, pero no, como la historia tiene que contarse así, se queda menos tiempo en una escena. Entonces yo creo que también con el mismo guión, que es la herramienta, es una de las herramientas, y con la misma puesta en escena, y con cómo también, lo otro que dijo Christopher, con cómo uno representa lo que quiere contar, sea realidad o no sea realidad esa representación, creo que se va haciendo el cine y son distintas herramientas, ¿no? Pero me parece que no siempre la novedad está en lo extraño. Eso es como uno de los conceptos. Bueno, yo aparte de eso quería comentar que claro que en el sentido un poco de la novedad que decía el Che, o como de búsquedas nuevas, igual eso está súper ligado con las búsquedas personales que tiene uno. O sea, al final igual el cine no es como hacer un gran negocio en donde, no sé, pues, un día estoy vendiendo súper y otro día estoy vendiendo
alfileres, no sé, no sé por qué se me ocurrió alfileres. Bueno, y por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el cine de Bergman. Y me mueve verdad, pero lo siento algo muy distante a las cosas que a mí me interesa hacer. Entonces, al final las búsquedas se hacen por todos lados y después de los, no sé, después de los griegos hicieron muchas más tragedias y esas tragedias o esas historias humanas tienen que seguir contándose y renovándose porque siempre van a ser distintas. Y por otro lado, yo creo que también existe un cine y una posibilidad que tiene el cine que creo que no la tiene tanto la literatura o otras artes, es como esa posibilidad de poder registrar la realidad, de poder registrar un poco el tiempo y el mundo de una manera bien particular, y eso también da como a vetas más, no sé, que se podría llamar como un cine más de investigación o como de exploración de la realidad. Y claro, quizá un cine que no es tan digamos, ¿cómo decirlo?, amigable para la cultura en general, o sea, como para una cultura masiva, porque no estamos muy acostumbrados a eso. Yo lo veo más como un cine más de, quizás más científico, no sé, como algo más de investigadores o de exploradores. Y bueno, no sé. La empatía es el vehículo hacia la conexión más directa, y eso tiene que ver con los personajes, el desarrollo de la historia, de los conflictos, de las tramas. Y por lo general el cine que se basa en la estructura, como desde la motividad, funciona de esa manera. Después está el que basa el concepto, que siento yo que es como un cine que tiende más hacia la idea, el desarrollo de ideas, de reflexión. Y después uno que es el del lenguaje, que en el fondo es como hablar sobre la misma película, sobre los sistemas de representación, etc. Para mí igual una película que cuando funciona perfecta es cuando hace el acorde de las tres notas, como a partir de la historia reflexiona y también eso incluye también la reflexión sobre lo que se está haciendo, que es como un acto autoconsciente de darse cuenta de eso. Pero también creo que hay una precariedad cuando la nota es en un solo lado, ¿cierto? Y nosotros no pasa, bueno de Reguer igual tiene harto o sea, como que trata de explorar las tres cosas de repente de manera bien equívoca, igual. Y es entretenido como cada persona se cuelga de manera distinta, o sea, alguien se cuelga desde la reflexión lingüística de la película, que es hiperformalista y es verdad, y también otros se cuelgan desde la reflexión del espacio, y otros se cuelgan desde el personaje, que son los menos, porque claramente es una película que está pensada para tocar la tecla de la motividad del personaje, pero aún así hay personas que se cuelgan de eso, y eso me parece que es algo positivo y que a uno le gustaría atender, ¿no es cierto?, que construir ese acorde para que la película funcione en esos términos. En eso, y también en este último tema que salió, que me parece súper interesante, que es lo de los sentidos de las películas que están creando, cómo generar significado en el fondo dentro de la obra que están creando en el medio. Hablemos un poco de sus últimas películas, un poco qué se proponen, cuáles fueron los desafíos que ustedes enfrentaron, y de alguna manera estos puntos que ustedes mencionaron como importantes, estos referentes, cómo dialogan con sus creaciones. ¿A quién le paso primero el micrófono? Ya, igual primero yo quería decir algo que siempre se habla de... Creo que acá como que hay un claro ejemplo de que cuando se habla del cine de la nueva generación, como que realmente, y creo que es muy positivo, como que no... como que estamos en búsquedas muy distintas, ¿cachai? Como el digital. Igual es verdad que eso sería interesante que se generara una política y como que se generara... Porque siempre las generaciones deberían tener un discurso en donde apoyarse, pero me parece interesante que finalmente son lo que une son los modelos de producción más que las temáticas o más que el tipo de cine que estemos haciendo, y bueno, y lo que estamos hablando de tratar de hacer como cosas nuevas y generar reflexión a partir de cosas que ojalá no hayan reflejado antes. Mi película, bueno, como todos saben, o sea, no sé si todos saben, pero es mi tesis de egreso de escuela, y como toda tesis tenía un postulado primero, como había una intención, había como... Yo soy un fanático del diálogo, y quería, me acuerdo, que este era como el fundamento de mi película. Yo soy un fanático del diálogo y quería que actuaran no actores, me interesaba mucho eso. Y había mucho recelo con eso porque era muy difícil y porque siempre se actúa mal y el diálogo siempre como que es como
mucha gente que tiene mucho miedo al diálogo por lo cliché que puede llegar a ser.